Bendición presenta Tiempo de Bendición con el pastor Tito Escalante. Sé parte de la gente de bendición. Amén. ¿Cómo está esa moral, hermanos? Quiero invitarles al capítulo 23 de Mateo. ¿Qué debemos hacer mientras Jesús viene? Esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Qué debemos hacer mientras Jesús viene? Mateo capítulo número 23. Es un pasaje muy fuerte, por cierto. Jesús enseña a los discípulos. Este es el capítulo previo a todas las señales y las parábolas relacionadas con la venida del Señor. Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos son dos grupos de personas importantes dentro de la religión judía. Los escribas, por cuanto eran los encargados de preservar la ley, los escritos y los profetas, los documentos sagrados. Y los fariseos, porque eran los más cumplidores, o al menos los que en teoría más se acercaban a lo que la palabra de Dios enseña. En ese sentido, estos dos grupos de personas se convertían como en los líderes principales dentro del judaísmo. La cátedra es el mueble desde el cual se enseñaba, y se hace la referencia a Moisés porque Moisés es al que Dios le dio la ley. Por eso precisamente se llama la ley de Moisés. Hay una serie de elementos que yo quiero considerar con ustedes esta mañana, que son de suma importancia que los cristianos observemos entre tanto esperamos la venida del Señor Jesús. Y lo primero que debemos declarar hoy en día es que Jesús viene, hermanos. Su venida hoy está más cerca que cuando creímos. Su venida es inminente. Cualquier día de esto sonará el chofar de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Qué vamos a hacer mientras esto sucede? Recuerdo las palabras de mi pastor. Decía él: nosotros debemos de vivir santificándonos como que si Jesús viniera hoy, y vivir trabajando como que si nunca fuese a venir. Este pasaje de Mateo contiene una serie de cosas que nos van a ayudar este día a prepararnos para la venida del Señor. Si Jesús viene, hay que estar preparado para su venida. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la visita de algún familiar que para ustedes es muy valioso y se va a estar algunos días en su casa. Uno generalmente prepara la casa. Si no hay muchos cuartos, como es el caso de la mayoría de nuestras casas, que solo tenemos 2 o 3 cuartos, y en uno de esos cuartos viven los niños, y en el otro cuarto estamos durmiendo nosotros, y en el otro es la bodega general de la casa, alguien tendrá que ceder su espacio. Y entonces sucede que al invitado le damos un cuarto entero, con su cama, con sus cosas. Tratamos de prepararnos para la llegada de esa persona. La mandamos a pintar el cuarto, le cambiamos cama, le ponemos cortinas nuevas, sacamos las sábanas que nunca queríamos usar, pero las sacamos ese día. Ponemos bonito todo el lugar. Y si así nos preparamos para la visita de una persona, ¿cuánto más deberíamos prepararnos nosotros
para el regreso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Versículo 3. Como los expertos conocedores son los escribas y los fariseos, ellos son los expertos conocedores. Jesús está diciendo, ellos son los que saben. Sería algo así como hoy en día los predicadores, los teólogos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los líderes de las iglesias, que tenemos el privilegio de utilizar un mueble para dirigirnos a una audiencia como ustedes. Ahí viene la instrucción. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Amén. ¿Trajeron la Biblia, hermanos? Esta opción es para los que no han traído Biblia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Si usted está esperando la venida del Señor Jesús, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, hay que ponerle cuidado a la palabra de Dios. Y todo lo que diga la palabra de Dios que no debemos hacer, no lo hagamos. Y todo lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer, sencillo, hay que hacerlo. Hay 613 preceptos dentro del judaísmo, tomados del Antiguo Testamento. Estas son instrucciones. Vamos a ver si nos sale la cuenta. 248 son instrucciones. Haz, ve, haz. Y 365 son no hagas. Y a pesar de que el calendario judío es lunar, no tiene 365 días, a nosotros como occidentales, con un calendario solar, nos queda cabalito un no hagas para cada día del año. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Un no hagas para cada día. Y hay 248 haz. 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 Si nosotros esperamos a Jesús, vamos a tener que tomar en serio la palabra de Dios. Si nosotros estamos esperando el regreso del Mesías, vamos a tener que tomar en serio la palabra de Dios. La Biblia no tiene recomendaciones, hermanos. La Biblia tiene instrucciones. La Biblia tiene ordenanzas, estatutos y decretos. La Biblia es la palabra de Dios, amén. Y la Biblia debe de ser obedecida, porque Dios le habla a sus hijos a través de su palabra y le da instrucciones respecto a cosas que no debe de hacer. Y todos los cristianos tenemos por lo menos un mínimo de conocimiento sobre las cosas que no debemos hacer. Aunque estas cosas nos gusten, aunque esas cosas sean agradables, aunque sean apetecibles, aunque sean agradables a la vista, aunque sean agradables al paladar, aunque sean agradables al tacto, aunque sean agradables al oído, no debemos hacerlas. Sencillo. Guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios mientras viene el Señor. Saben que algunas veces cuando no está la figura de autoridad dentro del hogar, o aún dentro de las instituciones, dentro de las empresas, las personas aprovechan para contradecir los lineamientos establecidos. Y entonces las personas dicen, normalmente esto se hace así, pero hoy que no está el jefe, hoy que no está papá, hoy que no está el pastor, lo vamos a hacer de esta otra manera. Porque hay una tendencia natural como a contradecir lo establecido. Y ustedes pueden notar casi siempre cuando no está la figura de autoridad, alguien trata de darle su toque personal a lo que se hace. Alguien trata de ponerle su matiz a lo que se hace, en lugar de seguir la palabra, la instrucción, los estatutos, los lineamientos establecidos.
Jesús físicamente no está aquí con nosotros, aunque Él es Dios y está presente en todo lugar de la tierra. Y algunos creen que porque no lo miran, Él no está aquí. Y entonces deciden vivir su espiritualidad haciendo una propia versión de la espiritualidad. Deciden crear su propia versión del cristianismo, su propia versión del evangelio, le dan su propio matiz. Y se atreven a decir, bueno, Dios dice que haga esto, pero yo no siento hacerlo. Y como toda buena persona perteneciente a la sociedad posmoderna, hace lo que siente y no lo que debe. Y muchas veces decimos, es que a la fuerza ni la comida es buena. Pero el problema es que cuando estamos frente a Dios, solo nos queda una opción: obedecemos u obedecemos. No podemos decirle a Dios, a mí me parece que has sido demasiado extremista en esto. Yo creo que exiges demasiado. Me parece muy radical esta posición. Yo creo que estás pidiendo mucho. Yo creo que lo que quieres es demasiado. Yo te puedo dar esto. Yo puedo hacer esto si quieres. Yo puedo complacerte con esto. Es más, ya dejé esto que no te gusta. Pero no me pidas que deje de hacer estas otras cosas, porque estas otras cosas sí me gustan. Y entonces, ¿qué sucede? En esta época, las iglesias están llenas de personas que tienen cada uno su propia versión de lo que es el cristianismo. Y la gran mayoría de versiones alejadas terriblemente de la palabra de Dios. Entonces, hoy hay cristianos que viven en fornicación y no les parece que sea tan grave. Hay cristianos que viven en adulterio y no les parece que sea tan escandaloso. Hay cristianos que son cristianos y sirven en sus iglesias y ingieren bebidas alcohólicas y no les parece que sea tan raro eso. Cristianos que fuman y van a sus iglesias con olor a tabaco. Hombres y mujeres que las casas parece que son rines de la lucha libre profesional, pero el día domingo están en sus casas, en la casa de Dios tal cual, no han hecho nada. Personas que en sus empresas roban y que sin embargo tienen el rostro, la cara de presentarse delante de Dios como que si eso no fuera tan grave. Cristianos que mienten, que defraudan, que se aprovechan del débil, que son injustos, que participan en negocios chuecos. ¿Alguien puede dar gloria a Dios ese día, hermanos? Mientras esperamos que Jesús venga, guardemos todo lo que Él ha dicho que guardemos. No hagamos lo que Él ha dicho que no hay que hacer, porque no nos engañemos. Dios no puede ser engañado. Todo lo que hacemos, sea bueno o malo, de ello daremos cuenta delante de Dios. Probablemente no nos caiga un rayo en esta época. Digo probablemente porque hoy vivimos una época en la que las tormentas eléctricas son tan terribles. Estaba viendo un día de esos que mientras estaba una tormenta esta semana, habían contabilizado los del sistema que se encarga de esto, más de 2.500 efectos eléctricos en el espectro. Así que hay que andar con cuidado. No vaya a ser que nos caiga un rayo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, mientras Jesús no viene, hay que hacer lo que hay que hacer. Porque a la hora que menos pensáis, el Hijo del Hombre regresará a la tierra y juzgará a los hombres y a las mujeres, no según lo que ellos quisieron hacer o lo que ellos creyeron, sino según lo que está establecido. Porque el cielo y la tierra pasará, dice el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Amén. Lo que está prohibido, está prohibido. Ni aunque los líderes religiosos lo hagan, eso no autoriza a nadie para hacerlo.
Es que el hermano que también es predicador, o el hermano fulano que es un estudioso de la Biblia, o tal persona que es conocedora de la Escritura, él vive de esta y de esta manera. No nos autoriza eso. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Debemos de ser imitadores de lo bueno. Yo no sé cuántos están esperando el regreso del Señor Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Todo. Tenemos los predicadores en la televisión, en la radio, en los púlpitos todas las semanas, dando instrucciones. Lo segundo, guardadlo y hacedlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Los que estamos esperando la venida de Jesús, debemos de actuar en amor siempre. Debemos de expresar la misericordia. Debemos de procurar el bienestar de los demás. Debemos de procurar ayudar a las demás personas que están atravesando adversidades. Y en sus casas pueden leer el capítulo 25 de este Evangelio de Mateo para que entiendan más esto. No debemos cerrar los ojos frente a la necesidad. No debemos cerrar el corazón frente al dolor ajeno. Debemos hacer obras. Debemos de ayudar al prójimo. No basta con decir que le vaya bien. Debemos de meter la mano a la bolsa y buscar algo y compartirlo con el que tiene necesidad. Además de eso, debemos de predicar el Evangelio, hermanos. Estas son las cosas que hay que hacer. Debemos de predicar la salvación por medio de Jesucristo. La iglesia evangélica ha perdido la pasión evangelizadora, porque nos hemos concentrado en venir y nutrirnos nosotros con la palabra en los templos, y hemos olvidado a la gente que sigue muriendo sin Cristo. Hemos olvidado a la gente que todos los días sigue desapareciendo en nuestra ciudad y que no son encontrados. Porque aunque se diga que los muertos, los índices de fallecidos han bajado, de igual manera las desapariciones siguen. Y los muertos también siguen. Porque curiosamente los que desaparecen aparecen muertos. Mientras nosotros los evangélicos nos seguimos gozando con Dios sin declarar y anunciar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer mientras Él no viene? Anunciar la salvación, hermanos. Qué bueno que usted ha venido este día al culto al Señor, a adorar al Señor y a escuchar la palabra de Dios. Y esto es bueno, es parte del esperar a Jesús. Pero también se requiere que usted y yo seamos proclamadores de que hay una esperanza para esta humanidad, y esa esperanza está únicamente en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El versículo 3 termina diciendo: mas no hagáis conforme a sus obras, las de los líderes religiosos, porque los líderes religiosos muchas veces dicen y no hacen. Y algunas veces el hecho de conocer la vida de los líderes religiosos pudiera para alguna persona convertirse en un justificante de la mediocridad con la que vive su fe. Porque la gente dice: si el hermano pastor hace tal cosa o no hace tal cosa, entonces yo peor. Pero ¿sabe usted que el pastor va a dar cuentas por su propia vida? El teólogo va a dar cuenta por su propia vida. El líder religioso va a dar cuenta por su propia vida. ¿Y sabe quién va a dar cuenta por su vida suya, de usted? No va a ser su mujer. Porque muchas veces le echamos la culpa a la mujer, que por eso no nos congregamos, no servimos a Dios.
no nos consagramos, no va a ser su esposo amado. Su espiritualidad la vive usted delante de Dios. La manera en la que usted se presenta a Dios es suya. Y usted es responsable delante de Dios por la forma en la que vive su fe, por la manera en la que obedece la palabra de Dios. Si usted cree que Jesús viene, debe ponerle cuidado a esto. No hay justificación. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que tú seas. Porque uno puede justificar sus faltas, sus pecados, sus errores, sus deslices en la inmoralidad con la que viven otras personas. Y muchos son los que dicen: este dice que es hermano y hace tal cosa. Pues déjelo, Dios lo va a juzgar a él. Si usted está juzgando la frialdad con la que vive su fe, porque otra persona alrededor suyo vive la fe de manera peor que la suya, usted no crea que se va a poder justificar delante de Dios por eso. Usted es responsable delante de Dios. Escúchelo todo, examínelo todo, y lo que es palabra de Dios, reténgalo. No justifique. Ay, es que yo no hago tal cosa porque tal y tal cosa pasa en mi vida. Usted y yo somos responsables delante de Dios. Amén. Sin embargo, muchas veces nos volvemos nosotros como prescriptores de recetas. Y nos pasa a los predicadores, que de repente andamos dando recomendaciones de cómo la gente debe de vivir su vida, y nuestras propias vidas son un desastre. Sucede de que hay personas, hermanos amados, que así se a las iglesias y que son muy buenos predicadores, pero malos practicantes. Yo he conocido personas que aconsejan a alguien que está en el licor y le dicen: mira, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero este que está aconsejando al borracho es un adúltero. Y entonces, ¿de qué salimos? Y hay uno que aconseja al adúltero, le dice: mira, la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, pero este que aconseja al adúltero está robando en la empresa, está alterando las facturas. Y esa es una cadena de personas que estamos tratando de ver la paja en el ojo ajeno, pero que no somos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades, sino que por el contrario nos encanta señalar el pecado ajeno, pero no nos gusta entender y asumir la responsabilidad por nuestros propios pecados. Si usted está esperando el regreso de Jesús, debe de ser responsable. Deje de andar corrigiendo la vida ajena. Mejor quizás deberíamos de enfocarnos a corregir nuestra propia vida. Tratamos de corregir los hijos ajenos y a nuestros hijos se los está llevando el demonio, hermanos. Andamos salvando los matrimonios ajenos y el nuestro se destruyó hace tiempos. Somos consejeros de lo mismo que nosotros carecemos. Decían los antiguos: candil de la calle y oscuridad de la casa. En casa de herrero, cuchillo de palo. Dicen, pero no hacen. Dios lo bendiga, dile al que está a la par. Dicen, pero no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Decretan acciones, estilos de vida que ellos no son capaces de llevar. Formas de vestir extremadamente rudimentarias, características del siglo XVII y XVIII. Cosas tan extremas como el no tener cuidado personal. Uno se asustaría
al conocer la realidad de muchas de las personas que son más estrictas en la vida. Una persona que es demasiado estricta, a la larga, muy probablemente, detrás de toda ese ceñimiento, muchas veces se descubren pecados ocultos. Jesús habló de la puerta estrecha y del camino angosto. Este camino ya tiene su estrechura, ya se ha establecido qué tan angosto es. Pero los líderes religiosos, para hacerle a la gente creer que la religiosidad o la espiritualidad que ellos viven es superior a la del promedio, les ponen todavía extras. Le demandan sacrificios, creyendo que a través de los sacrificios y de los esfuerzos humanos se logran los beneficios de Dios, olvidando que todo lo que recibimos de Dios no lo merecemos recibir, porque es por gracia y por pura misericordia, hermanos y hermanas. Atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a hacer tantos días de no sé qué, pero ellos no participan en nada. Hay que ir a no sé dónde y no van. Ahora bien, si lo que nos están pidiendo está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacerlo, aunque ellos no lo hagan, aunque nosotros no lo hagamos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque nosotros estamos esperando la venida de Jesús, hermanos. Debemos de elevar nuestro nivel de fe cada vez más y más. Ahora bien, hay una carga que Jesús nos ha puesto, y Jesús dijo que la carga de Él es ligera, que la vida cristiana, aunque se caracteriza por el sacrificio, no asigna al sacrificio el poder salvador, porque nuestra salvación es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay un esfuerzo que hay que hacer. Tampoco estamos diciendo que vamos a abrir la puerta más de lo que se debe de abrir, como algunos andan diciendo por ahí. Voy a usar esta figura: antes esto era pecado, antes esto era prohibido. Hermanos y hermanas, el pecado es pecado antes, hoy y después. Lo prohibido fue prohibido ayer, es prohibido hoy y seguirá siendo prohibido mañana. No podemos acomodarnos nosotros a este siglo, porque algunos han abierto más la puerta y dicen: Dios lo que mira no es lo externo, Dios solo mira el corazón. Pues yo tengo noticias para ustedes: Dios mira todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y espíritu, alma y cuerpo deben de guardarse irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios no mira solamente corazones, Dios mira todo vuestro ser. Amén. Bueno, no se trata ni de poner más carga, ni de quitarle carga. Ya está el peso. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está ya. Hay momentos en los que en las iglesias la gente comienza a guardar tradiciones de hombres como que si fuera palabra de Dios. Y esto lo hace por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el desafío de todo cristiano es conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y si un hombre pone una carga que no está considerada en la palabra de Dios, ni usted ni yo estamos obligados a guardar eso.
Porque nuestro manual de vida es la Biblia. Y a esta Biblia no se le puede poner, pero tampoco se le puede quitar. Amén. Si a alguien se le ocurre una locura que no está haciendo una verdadera exégesis e interpretación del texto bíblico, no está avalado por la Escritura, usted no debe de guardarlo. Porque esas se llaman enseñanzas de hombres. Que no se mira la condenación porque un hermano se le ocurrió de que todo el mundo tendría que venir solo de tal color. Usted no se va a ir por eso a condenación. Ahora, pero si la Biblia le da una instrucción como ama a tu prójimo como a ti mismo, y usted dice a mí este señor me cae mal, entonces ahí va a tener problemas con Dios. Y perdona a los que te ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí va a tener problemas si usted no quiere perdonar a los que le ofenden. Ahora, si usted quiere venir aquí de rojo, de blanco, amarillo, azul, celeste, gris, venga como le da la gana, el color que quiera venir. Cuando llegue a la patria celestial le van a dar un vestido blanco. Aquí la diversidad de colores le da hermosura y alegría al contexto. Antes uno no se podía poner una camisa morada porque la gente decía que no era semana religiosa. Hoy aquí venimos morados y algunos que vienen tardes hasta de morados. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ah? Mucha gente parece que es demasiado santa para que los miren y para que los hombres los alaben. Andan buscando el reconocimiento de los humanos. Usted y yo debemos de buscar el reconocimiento de aquel que pesa los corazones. Amén. Pues ensanchan sus filacterias, que son unas tiras donde estaban escritos los mandamientos de la ley, y se los enrollan en las manos y las hacen grandes. Y en los mantos de oración, que es el talit, también les hacen grandes los flecos, para que todos cuando los miren pasar dicen: ahí va el santo, con tamaños, cosas. Y se ponen la cajita, como ustedes lo pueden ver en los judíos ortodoxos. Aquí la cajita con los mandamientos de la ley. Quieren que todos los miren. Versículo 6. Aman los primeros asientos en las cenas. Hay una cosa, era como una herradura. Las cenas de los altos dignatarios y la gente rica eran como una herradura, y en medio de la herradura estaba así el principal. Esta gente que gritaba sus oraciones, como aquel que subió al templo. Usted ha leído en la Biblia cuando un hombre subió al templo y le dijo: bendito seas tú, oh Adonai, que no me hiciste como este publicano pecador, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me das. Aleluya, alabado sea el Eterno. Cuando la palabra de Dios dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Pero el ser humano tiene tendencia a ser reconocido como súper espiritual. Porque en la época de Jesús sucedía de que había 2 maneras de lograr un estatus. La primera era teniendo poder económico, siendo rico. Y la otra era siendo funcionario religioso. Todavía hoy en día eso es así, porque a los líderes religiosos nos dan los primeros lugares, al igual o a la par que a los ricos muchas veces en algunos eventos que se celebran. Así hacían estas gentes. Las primeras sillas en las sinagogas, las sillas de mayor importancia, porque en esta estructura social cada uno tenía su lugar. El pobre estaba lejos. El que era honorable estaba cerca del sitio principal. Versículo 7. Aman los saludos en las plazas. Les encantan que les aplaudan, que les llamen grandes, que los hombres los llamen rabí, que significa maestro, grande. Mire, mientras estamos
esperando la venida de Jesús, debemos de tener cuidado de no emborracharnos con una falsa espiritualidad, hermanos. De tal manera que lleguemos a creernos más que la gente. Usted no me diga nada porque yo soy cristiano, hijo de Dios, aleluya. Usted es un hijo del diablo. Muchas veces creemos que porque somos cristianos somos más que los demás. ¿Sabe lo que dice mi Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros los que somos evangélicos creemos que somos más. Es más, le hemos hecho creer a la gente que todavía no ha venido al camino, que nosotros estamos más cerca de Dios. De tal manera que ellos nos piden que oremos por ellos y nos dicen: hermano o hermana, usted está más cerca de Dios, ore por mí. Esa es una idea mariana, en la que se concibe el concepto de que hay personas, seres humanos, que son intermediarios con Dios. Mire, aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Sagrada Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no hay judío ni griego, significa eso. Ya no hay evangélicos y no evangélicos. Ahora está buscando Dios a aquel que le busca, que le sirve, que guarda su palabra con integridad. Amén. ¿De qué sirve venir a una iglesia si somos peor que los incrédulos? Más sinvergüenzas que los incrédulos. Mejor volvamos a la Biblia, porque esto es por la temperatura del lugar, hermanos. Versículo número 8. Volvamos a la Biblia. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. No busquen el ser reconocidos. Y aquí está otra categoría, que eran los intelectuales de la época. No busquen ser reconocidos como maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es el maestro de nosotros? El Cristo. ¿Cuál es el problema? Que los maestros teorizan, pero no practican. No se trata solo de saber, se necesita hacer y hacer. Yo puedo saber cómo se construye un edificio, leo un libro y lo sé, pero yo no soy maestro de obra, y por lo tanto yo no hago edificios. Hay muchos de nosotros que hemos leído libros de cómo reparar un motor de un vehículo, pero nosotros no somos mecánicos, y por lo tanto nunca hemos hecho un ajuste de un vehículo. Nos ponen a socar un tornillo y salimos quebrándolo. Entonces no se trata solo de saber, se trata de ser y hacer. El punto aquí de esta mañana es que mientras Jesús viene, debemos evitar nosotros caer en las meras teorizaciones cristianas, evangélicas, protestantes y religiosas. Debemos de evitar caer en el peligro de recetar a la gente algo que nosotros mismos no estamos viviendo ni disfrutando. Mientras Jesús viene, vamos a tener que ser hijos de Dios, hermanos, y vivir como hijos de Dios. Llamar al pecado, pecado, o como dicen los antiguos, al pan, pan, y al vino, vino. Lo negro es negro y jamás lo negro será blanco, hermanos amados. Seguir la paz y la santidad, dice el Señor, sin la cual nadie, diga nadie, nadie. El predicador de la palabra que no cumple la palabra, que no vive conforme a la palabra, irá a la condenación. El teólogo que no vive conforme a la palabra de Dios irá a la condenación. Los líderes religiosos que no practican lo que enseñan irán a la condenación eterna. Por lo tanto, ¿qué nos queda a todos los demás? Sino obedecer al Señor, hermanos amados, sin justificar nuestros pecados y debilidades. Debemos de procurar vivir una vida recta y santa delante del Señor.
Porque muchas veces todo lo que andamos buscando en esta vida terrenal es un estatus social. Que nos miren como con un gran respeto. Que nos admire la gente. Que nos aplaudan las personas. Porque nosotros somos ególatras. En una iglesia toda la gloria debe ser única y exclusivamente para Dios, hermanos. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero muchas veces nosotros andamos buscando el aplauso de la gente. Nos envenena el reconocimiento de la gente. Nos emborracha el aplauso de la gente. Vosotros no querréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué somos? Líderes religiosos, pastores, maestros de Biblia, teólogos. ¿Qué somos? Somos hermanos. Somos ovejas. Porque el líder religioso que deja de tener olor a oveja es porque ya no es oveja. Que Dios nos dé la humildad para seguir siendo ovejas, hermanos. Porque solo hay un pastor y ese es el Cristo. Amén. Versículo 9, se pone bueno. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. La sociedad grecorromana era paternalista. Y la máxima figura de autoridad en una sociedad paternalista es el pater familias. Lo que nosotros hoy conocemos como el padre de familia. Esta es una figura de autoridad. ¿Qué es lo que buscaban los líderes religiosos en aquella época? Que los aplaudieran por sus conocimientos, que los llamaran grandes y que les asignaran una posición de autoridad. Muchas veces en las comunidades cristianas hoy en día, los líderes nos enseñoreamos de la grey. Y así se replica eso en todos los niveles de liderazgo de las iglesias. Las coordinaciones, los líderes, los encargados, los presidentes de los ministerios se vuelven como pequeños paterfamilias. Nosotros somos hermanos. Amén. Y mientras viene el Padre, nosotros debemos de tratarnos bien. Debemos de amarnos. Debemos de cuidarnos, debemos de tolerarnos, debemos de apoyarnos, debemos de animarnos unos a otros. Amén. Aquí en medio de la iglesia no hay ninguno que sea más grande que otro. Solo hay uno y ese es el Cristo. Él es nuestro Señor. El Templo Cristiano Bendición te invita a su celebración de su 23º aniversario, a celebrarse los días 10, 11 y 12 de agosto. Ven y juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estos 23 años de victoria y bendición. Aplaudimos al Rey de Reyes, adoramos al Rey de Reyes, gritamos para el Rey de Reyes y no nos avergonzamos del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Los días viernes 10 y sábado 11 estaremos iniciando a las 6 de la tarde y el domingo 12 tendremos dos celebraciones. La primera a las 10 de la mañana y la segunda celebración será a las 5 de la tarde. Son más de 2 décadas anunciando el Evangelio del Reino de Dios en la ciudad de Soyapango. ¿Saben qué es lo bueno? Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y para que todo aquel que en él cree tenga vida y vida en abundancia. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígalo conmigo. Amén. Ven y únete a la familia de la gente de bendición en esta celebración tan importante.
tiempo de bendición.